Hoy me tocan, como dije, dos capítulos, uno que es Vestales y el otro, ya les digo, Vestales, que estuve buscando un poco porque a mí me gusta mucho cuando... Y Papista Pestoso. Me gusta mucho la historia y recordé que en el secundario habíamos visto sobre la diosa Vesta. Así que bueno, antes de leer el capítulo, estuve googleando un poco y dice que Vesta en la mitología romana era la diosa del hogar, es el símbolo de la fidelidad y su culto fue establecido en Roma y perduró hasta el final del paganismo. Las vestales debían de ser vírgenes, de padres y de madres patricias y de gran hermosura. Eran seleccionadas por el pontífice Máximo a la edad entre los 6 y 10 años, y su responsabilidad era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta. Si se apagaba la llama, se vaticinaba una tragedia profunda y peligros para toda la sociedad. Cuando eran elegidas, se las separaba de la familia y al conducirlas al templo, le cortaban el cabello y su servicio duraba 30 años. Así que bueno, eso es un poco para desasnarnos y aprender un poco más. Bueno, si les parece, sí, acá está Jamie. Si les parece, somos 8, poquitas hoy. Bueno, deben estar. Vamos a empezar. ¿Sí, Blanca, te parece? Acá está el libro, así que empezamos a leer. Vestales. A Jamie y a mí nos habían alojado en casa de los Chenoweth. Una agradable familia, aunque algo nerviosa, como era comprensible, cuyo hogar se hallaba al final de la única calle que cruzaba Corshell Ferry, de un extremo a otro. La señora Chenoweth iba en bata, pero me recibió cordialmente con una palmatoria y me acompañó a una pequeña habitación en la parte posterior de la casa. Por el estado en que se encontraba, se diría que varios de los Chenoweth más jóvenes la habían abandonado a toda prisa y, a juzgar por la mezcla de ruidosas respiraciones, compartían en ese momento la cama de sus padres. La cama de mi habitación era bastante larga, aunque a Jamie le sobresaldrían los pies, por lo menos 15 centímetros. Había una jofaina y un aguamanil lleno de agua fresca. Cogí este último con cuidado y bebí, pues notaba la boca reseca después de haber degustado demasiado vino francés. Dejé el aguamanil en un sitio y me senté en la cama con una sensación bastante extraña. Tal vez fuera el vino, o quizás se tratara del hecho de que el cuarto carecía de ventanas y de que la señora Chenoweth había tenido la consideración de cerrar la puerta al salir. Era una estancia pequeña de unos 3 metros por 2,5. El aire estaba inmóvil y la vela ardía con una llama alta y firme que se reflejaba en los ladrillos de la pared. Tal vez fuera la vela lo que me hizo pensar en el tío Lam y el día en que me había hablado de las vestales y me había mostrado una talla de calcedonia azul procedente del templo de Vesta. Si una virgen traicionaba sus votos, me había dicho, observándome con las cejas arqueadas, primero la azotaban y luego la encerraban viva en un pequeño panteón subterráneo, provisto de una mesa, un poco de agua y una única vela. Y allí moría cuando se le acababa el aire. Aquel día yo había meditado esa idea con una especie de morboso placer. Debía de tener como unos 10 años, y luego le había preguntado con curiosidad
qué tenía que hacer una vestal para traicionar sus votos. Así fue como descubrí de dónde vienen los niños. Como se suele decir, ya que mi tío Lam no era de los que aludían las preguntas que se cruzaban en su camino o en aquel caso concreto en el mío. Y si bien el tío Lam me había asegurado que el culto de la diosa Vesta había de practicarse hacía mucho tiempo, aquel día resolví no ser virgen toda mi vida, por si las moscas. En conjunto, una buena decisión, aunque acostarse con hombres tenía unos efectos secundarios bastante peculiares. Ian me había traído las alforjas que había dejado caer en un rincón del cuarto antes de marcharse con Rolo en busca de un sitio para dormir. Hola chicas, hola Patricia. Me levanté y rebusqué el cepillo de dientes y el polvo dentrífico, aunque me parecía bastante surrealista estar allí cepillándome los dientes en la víspera de la batalla. No era exactamente lo mismo que ponerse a ordenar las tumbonas en la cubierta del Titanic, pero sabía que Washington y el Marqués iban a sobrevivir, pasara lo que pasase. Reflexioné acerca de lo extraño que me parecía pensar en ellos como personas y no como simples nombres. Recordé los enormes poros de la nariz de George Washington, que le había podido ver cuando se inclinó para besarme la mano, las discretas marcas de viruela que aún se le notaban en la parte baja de las mejillas. El olor que desprendía, una mezcla de almidón, sudor, vino y polvo para peluca, porque llevaba peluca a pesar del calor. El hedor entre nauseabundo y dulzón de los dientes podridos. ¡Ay, qué asco! Eso me recordó lo que me disponía a hacer, de modo que cogí el cepillo de dientes y lo utilicé con brío. Y Washington también olía a sangre. Me pregunté por qué. ¿Tal vez le sangraban las encías? Me desprendí del vestido, de la chaqueta y del corsé y dediqué unos segundos a abanicarme con la combinación para refrescarme un poco. El movimiento hizo que temblara la llama de la vela, pero aparte de eso no sufrió mayor efecto, de modo que por último apagué la vela y me acosté. No esperaba dormir. La adrenalina me había estado dando descargas, como la corriente en un circuito defectuoso, desde que salimos de Filadelfia. En ese momento, sin embargo, había bajado hasta convertirse en un murmullo constante que me corría por las venas. Durante la cena, la conversación había tratado temas bastante generales, pero la atmósfera estaba muy cargada de expectativas. Era evidente que en cuanto nos marcháramos, Ian y yo, en cuanto se retiraran los platos, era lo más parecido a un consejo de guerra que yo había visto jamás, pero lo que aún notaba, el cosquilleo de la emoción. Y también el cosquilleo de los nervios. Durante la cena me había parecido que los hombres también estaban inquietos. Pero si se sabe cómo canalizar los nervios, pueden transformarse en acción muy efectiva. Y eso era, sin la menor duda, lo que Washington y sus generales estaban haciendo al trazar planes, asignar tropas y diseñar estrategias. Deseé poder acompañarlos. Sería mucho más sencillo que estar allí, tumbada, en una oscuridad absoluta, contemplando el aburrido infinito. Una forma muy poco agradable de morir, la verdad. Me senté boqueando para coger aire y me acerqué de forma apresurada a la puerta. No se oía nada, ni se filtraba luz alguna bajo la rendija. Tanteé el suelo hasta encontrar los zapatos y el ovillo que había hecho con mi capa. Tras echármela por encima de los hombros, me abrí paso en silencio por la casa en penumbras. Pasé frente al hogar, en el que aún ardían las brasas, y salí. La puerta no estaba cerrada con llave ni el pestillo pasado. Tal vez el señor Chenoweth había salido y lo esperaban algo más tarde.
Supuse que corría el peligro de que echara el cerrojo al volver y yo me quedara afuera. Pero a aquellas alturas pasar una noche en un campamento militar en combinación, además, me parecía preferible a dormir, o mejor dicho, a no dormir en un sepulcro. Además estaba convencida de que uno de los niños Chenoweth se había hecho pis en la cama recientemente. Nadie se fijó en mí mientras recorría la carretera, cuyos bares y tabernas rebosaban de clientes hasta el punto de que muchos de ellos ocupaban la calle. Soldados continentales, con sus uniformes de color azul y crema, que se pavoneaban por ahí para dar envidia, o eso creían ellos, a los soldados de la milicia, y muchas mujeres también, no todas rameras, pero por encima de todo, aire fresco. El calor del día había desaparecido en buena parte, y si bien no podía decirse que el aire fuera frío, al menos no resultaba sofocante. Después de haber eludido el entierro en vida, disfruté de aquella sensación de libertad y también de cierta invisibilidad, pues, con lo alta que era, la capa y el pelo recogido en una trenza para dormir ofrecía a la oscuridad el mismo aspecto que cualquier soldado de la milicia. Nadie se volvió para mirarme. En la calle y en el campamento, algo más allá, la atmósfera era eléctrica. Reconocí la sensación y me produjo una extrañísima impresión de desplazamiento, pues ya la había experimentado con anterioridad, en todas sus variantes, en la mitad de los campos de batalla cerca de los que había trabajado, desde Francia en 1944 hasta Prestonpans y Saratoga. No siempre era igual. A veces la sensación era de miedo, o algo peor. Recordé la noche antes de Culloden y experimenté un escalofrío tan intenso que me tambaleé y a punto estuve de chocar contra la pared de un edificio. «Amiga Claire», dijo una voz en tono de perplejidad. «Denzel». En ese momento pasaron por allí varios hombres cargados con antorchas, cuya luz me deslumbró, y parpadeé al ver la figura que acababa de materializarse ante mí. «¿Qué haces aquí?», inquirió alarmado. «¿Ha ocurrido algo? ¿Se trata de Jamie?» «Bueno, podemos decir que se trata de Jamie», respondí, recobrando la compostura. «Pero no ha pasado nada, tranquilo. Solo he salido a tomar un poco de aire. ¿Qué haces tú aquí?» «He venido por una jarra de cerveza», explicó al mismo tiempo que me agarraba con fuerza del brazo y me conducía calle abajo. «Ven conmigo. No tendrías que estar en la calle con los combatientes. Los que aún no están borrachos lo estarán dentro de poco». No discutí. El peso de su mano en mi brazo me parecía reconfortante. Me ayudaba a luchar contra las extrañas corrientes de la noche, que daban la sensación de querer arrastrarme sin previo aviso entre el pasado y el futuro, me gustara o no. «¿Dónde están Rachel y Dottie?», le pregunté cuando doblamos a la derecha al final de la calle y empezamos a abrirnos paso entre hogueras e hileras de tiendas. «Rachel se ha ido a algún sitio con Ian, no he preguntado. Dottie está en la tienda de los médicos con un caso de indigestión aguda». «¡Ay, señor! ¿Qué ha comido?» Denzel se echó a reír. «El caso de indigestión no es de ella. Es una mujer llamada Peabody, que ha llegado quejándose de dolor cólico. Dorotea ha dicho que le daría un remedio adecuado si yo iba a buscarle un poco de cerveza, porque no era muy recomendable que ella fuera sola hasta la taberna». Me pareció detectar un tono de cierto reproche en su voz, pero respondí con un vago «ajá», y él no hizo ningún comentario sobre el hecho de que yo estuviera deambulando por las calles en deshabillé. Posiblemente porque ni siquiera se había dado cuenta de que yo iba en deshabillé, hasta que entramos en la enorme tienda hospital de los Hunter y me quité la capa. Debbie me lanzó una mirada breve y de sorpresa.
Luego carraspeó y tras coger un delantal de lona, se las arregló para dármelo sin tener que mirarme otra vez. Toti, que en ese momento le estaba dando una friega en la enorme espalda a una robusta mujer que estaba encogida sobre una banqueta delante de ella, me sonrió por encima de la cofia que llevaba puesta la mujer. «¿Cómo estás, tía? Una noche agitada». «Mucho», contesté con sinceridad mientras me ponía el delantal. «¿Es la señora Peabody?» «Sí». Dottie volvió la cara hacia un hombre y bostezó. «La indigestión va mejor. Le he dado agua de hinojo y menta», añadió dirigiéndose a Denny. «Pero se queja de que también le duele la espalda». «Ajá». Me acerqué y me acuclillé delante de la mujer que parecía medio dormida, hasta que me llegó un soplo de su aliento, cuya gravedad era como mínimo de 40 grados. Le palpé el estómago para ver si podía localizar el problema, cuando la mujer carraspeó ruidosamente con una tos que me resultaba demasiado familiar y se atragantó y me aparté justo a tiempo. «Gracias por el delantal, Denny», dije con amabilidad mientras me sacudía parte de los restos de barro y vómito que me habían salpicado. «Supongo que no habréis traído una silla de partos, ¿verdad?» «¿Una silla de partos? ¿A una batalla?», preguntó Denny en tono desmayado. Tras las gafas, los ojos parecieron a punto de salírsele de las órbitas cuando miró a la mujer, que se le balanceaba de manera pesada hacia adelante y hacia atrás, como una enorme campana que aún no hubiera decidido si querer repicar o no. «Batalla, la que vamos a librar aquí», indiqué echando un vistazo a mi alrededor. «Si de verdad está de parto, ¿puedes buscar una manta, Dottie? Creo que vamos a tener que tumbarla en el suelo porque el catre no aguantará su peso». Tuvimos que intervenir los tres para trasladar a la señora Peabody, que volvió a sumirse en una cómoda inconsciencia en cuanto la tocamos, a una manta extendida en el suelo bajo el quinqué. Casi de inmediato se produjo una sublevación de polillas, que entraron revoloteando en la tienda, atraídas solo por la luz, sino también por los distintos olores que impregnaban la atmósfera. La señora Peabody no se había sumido solo en la inconsistencia, sino también en lo que parecía un coma etílico. Tras discutirlo unos momentos, la pusimos de lado por si acaso volvía a vomitar. Esa postura facilitaba que el estómago dejara de presionar el resto de su corpulento cuerpo y que cayera frente a ella sobre el suelo, pesado como un saco. Parecía la reina de algún orden de insectos sociales, a punto de poner miles de huevos. Me abstuve, sin embargo, de comentar ese detalle, ya que Dottie aún estaba pálida. Tencel se había recobrado de la sorpresa y tenía el ojo puesto, o mejor dicho, la mano, en la muñeca de la mujer para controlarle el pulso. «Increíblemente fuerte», dijo al fin, tras soltarle la mano. Me miró. «¿Crees que ha llegado la hora?» «De hecho, espero que no», señalé bajando la vista. «Pero no hay manera de saberlo sin examinarla». Cogí aire con fuerza y recurrí a toda mi generosidad. «¿Quieres que la...? Voy a buscar agua limpia», afirmó, al tiempo que se ponía en pie de un salto y cogía el cubo. Dado que Dottie estaba prometida con Denny, me abstuve de llamarlo cobarde en presencia de ella y me limité discretamente a hacerle un gesto vago con la mano. La señora Peabody me ponía nerviosa por varios motivos. No tenía ni idea si estaba o no de parto, ni de cómo podía afectar su estado comatoso en caso de que lo estuviera. El nivel de alcohol en su sangre, sin embargo, había afectado también a la sangre del niño. ¿Podría respirar un recién nacido borracho? ¿No vomitaría? Claro, porque no tenía nada que vomitar en el estómago, pero
y se evacuaba en el útero y luego se tragaba esa materia. Ese era un peligro considerable, incluso en un hospital moderno con personal especializado y una sala de partos bien equipada, pues en esos casos como ese, la mayoría de los bebés morían por asfixia, daño pulmonar o infección. Sin embargo, me avergonzaba admitir ante mí misma que mi principal temor era que ocurriese algo durante el parto que me exigiese quedarme con la madre y o el bebé durante un periodo prolongado de tiempo. Mi juramento como médico y lo que yo consideraba mis responsabilidades me impedía abandonar a un paciente que me necesitara. Pero tampoco quería abandonar a Jamie. Sabía, sin asomo de duda, que Jamie participaría en la batalla, y pronto, y no se iría sin mí. Un ruidito me distrajo de mi hipotético dilema moral. Dottie había empezado a desempacar el instrumental y se le había caído al suelo una sierra de amputación. Se agachó para recogerla y masculló algo en alemán, que tal vez fuera un taco. John siempre renegaba en alemán. Quizás era una costumbre familiar. Pensar en John, añadió, el remordimiento a mis ya de por sí complicados sentimientos de ese instante. Aún así, la parte lógica de mi cerebro consideró inmerecido ese remordimiento y lo rechazó de pleno. Lo que no podía rechazar con tanta facilidad era mi preocupación por él, si bien intenté alejarla por el momento. No hace falta que te quedes, Dottie, dije. Puedo ocuparme yo sola. No creo que vaya a pasar nada de inmediato. Puedo ir preparando material quirúrgico. No hay problema, repuso. Luego bostezó sin poder evitarlo, abriendo tanto la boca que incluso ella misma se sorprendió y se la tapó con la mano. Aunque demasiado tarde. Ay, señor, discúlpame, Claire. Esas palabras me hicieron sonreír. Sus modales eran tan educados como los de John y los de Hall, cuando no se empeñaba a comportarse como un auténtico canalla. En realidad, aseguró Dottie, mientras me observaba fijamente con sus increíbles ojos, me alegra tener la oportunidad de hablar contigo en privado. ¿Sí? Pregunté al tiempo que me acuclillaba para ponerle una mano a la señora Peabody en el vientre. No notaba los movimientos del bebé, aunque por lo general los bebés permanecían inmóviles cuando llegaba el momento del parto. Podría haber usado mi estetoscopio para escuchar el latido fetal, pero se encontraba en alguna de las cajas o bolsas que Ian y el ordenanza se habían llevado a algún sitio. Además, escuchar o no el latido tampoco iba a suponer ningún cambio con respecto al protocolo inmediato. Sí, dijo Dottie mientras se sentaba en un cajón de embalaje como si fuera un trono. Como todos los Grey que yo conocía, tenía una pose muy elegante. Quiero conocer la manera correcta de realizar el acto sexual. Oh, pues. Dottie bajó la mirada hacia la señora Peabody. ¿Y si existe alguna forma de evitar los embarazos? Desde luego. Me aclaré la garganta. Estaba convencida de que la imagen de la señora Peabody era más que suficiente para quitar de la cabeza a la mayoría de las jóvenes, por lo menos, la idea de tener hijos e incluso de practicar el sexo. Pero Dorothea Gray era obviamente una mujer de sangre y hierro. No me malinterpretes, tía, dijo con sinceridad, o debo decirte, amiga Claire, quiero tener hijos, lo deseo muchísimo, pero la idea de dar a luz en un campo de batalla o en un barco, pongamos por caso. Me aferré a esas últimas palabras en parte porque necesitaba tiempo para pensar en algo coherente que pudiera servirle de consejo. Me había imaginado que Rachel, al no tener madre, necesitaría antes o después hablar de esas cosas, pero Dottie,
¿Un barco? ¿En qué estás pensando? ¿En regresar a Inglaterra? Hizo una mueca que me recordó tanto a su padre que a punto estuve de echarme a reír, aunque por suerte no lo hice. No lo sé, deseo muchísimo volver a ver a mi madre, claro, y a Adam y a mis... Bueno, en realidad dudo bastante que vuelva a ver a alguna de mis amigas. Hizo un gesto vago con la mano, como si quisiera olvidarse de ellas. No es que no haya cuáqueros en nuestros círculos, pero son muy ricos y nosotros seremos muy pobres. Se mordisqueó el labio, pero con una expresión calculadora más que de disgusto. Sí, me lo puedo ingeniar, prosiguió, para que Dennis se case conmigo, de manera que lleguemos a Inglaterra como marido y mujer. Nos resultaría mucho más sencillo encontrar una reunión en Londres dispuesta a aceptarnos. Pero aquí... Movió la mano en dirección al murmullo del campamento. Su implicación en la guerra siempre se impondrá entre nosotros, ¿no? Incluso cuando termine la guerra. Me observó con una mirada paciente, demasiado madura para su edad. Mi padre dice que las guerras tardan 3 generaciones en desaparecer de las tierras en que se han librado. Y por lo que he visto hasta ahora, los amigos tienen mucha memoria. Puede que tu padre tenga razón. La señora Peabody había empezado a roncar, pero no parecía que tuviera contracciones. Me pasé una mano por el pelo para estar más cómoda, apoyé la espalda en uno de los cajones de embalaje que estaban arrimados en la pared de lona de la carpa. Bueno, podríamos empezar con una clase de anatomía básica. No tenía ni la más remota idea de lo que se le solía contar sobre el tema, si es que se explicaba algo a las jóvenes de noble cuna, ni tampoco de si éstas lo descubrirían por su cuenta, de modo que empecé por hablarle del aparato reproductor femenino. Partí del útero, sin duda. Dottie tenía que saber lo que era, y luego fui avanzando hacia afuera, paso a paso. «O sea que tiene nombre», exclamó encantada cuando llegué al clítoris. «Yo siempre la he llamado, bueno, ya sabes, esa parte». Por su tono de voz me quedó lo bastante claro que no era necesario explicarle para qué servía esa parte, así que me eché a reír. Por lo que sé, es la única estructura del cuerpo humano que parece que no tiene más funciones que la de procurar placer a su dueña. Pero los hombres, ¿ellos no? Sí, claro, ellos también, dije, y su parte también les parece muy placentera, pero un pene es, asimismo, algo extremadamente funcional. ¿Tú, sabes para qué sirve en el acto sexual, quiero decir? Denzel no me deja tocarle el miembro desnudo, y yo me muero por verlo con calma, no verlo así de refilón cuando él... Bueno, ya me entiendes, comentó, con una mirada centelleante al contemplar esa posibilidad. Pero lo he tocado por encima de los calzones. Me quedé de piedra la primera vez que se puso duro cuando lo toqué. ¿Cómo lo consigue? Le expliqué el concepto de presión hidroestática de la forma más sencilla que pude, imaginando ya lo que venía a continuación. Me aclaré la garganta y me puse de rodillas. Tengo que examinar a la señora Peabody, por si está de parto, y si bien debemos respetar la intimidad, si es que existe algo parecido dadas las circunstancias actuales, añadí en vista de que Dottie se le escapaba la risa, puesto que me estás ayudando, no veo motivos para que no observes lo que hago y ya de paso te explico cómo se hace. Dottie asistió con interés mientras yo destapaba con cuidado las partes pudendas de la señora Peabody, que estaban muy pobladas, pero seguían siendo muy indudablemente femeninas. Cuando el cuello uterino, es decir, la entrada del útero,
cuando el cuello uterino se empieza a dilatar para permitir el paso del bebé, es frecuente que salga algo de sangre y mucosidad, pero es del todo normal. Sin embargo, no veo rastro de ello, dije más animada. «Oh», exclamó Dottie en tono algo desmayado. No obstante, se inclinó por encima de mi hombro mientras yo introducía despacio la mano recién lavada. «Oh», repitió como si acababa de tener una revelación. «¿Ahí es donde se mete?» «Bueno, sí, es así», afirmé intentando contener la risa sin éxito. «Pero suponía que Denzel ya te lo habría dicho. ¿No se lo has preguntado?» «No», respondió mientras se sentaba sobre los talones. Sin embargo, no dejó de observar mientras yo apoyaba una mano en el abdomen de la señora Peabody y le palpaba el cuello uterino con la otra. Blando, pero no del todo. Respiré de nuevo, aliviada. «¿No?», pregunté, aunque medio distraída. «No», repitió Dottie, incorporándose. No quería parecer ignorante. «Denny es tan... Quiero decir que es un hombre culto. Yo sé leer y escribir, pero solo las letras. Y puedo tocar música. Pero eso no es muy útil. Estoy con él y lo ayudo en todo lo que puedo, claro. Y él siempre me detalla las cosas con mucha paciencia. Pero bueno, es que no dejo de imaginarme nuestra noche de bodas y lo veo a él explicándome lo que hay que hacer como si estuviera explicándome lo que hay que hacer para extraerle los mocos de la nariz a un niño. O lo que hay que hacer para unir la piel antes de suturar una herida y... dijo con un gracioso mohín que sin duda había heredado de su madre. Y bueno, yo es que me había prometido a mí misma que no iba a ser así. Muy loable. Saqué la mano y me la limpié, volví a tapar a la señora Peabody y le comprobé el pulso de nuevo, que era lento pero ruidoso como unos timbales. Aquella mujer estaba tan fuerte como un toro. «¿Y cómo quieres que sea?» Teniendo en cuenta, claro, me apresuré a añadir, que es una cuestión que no admite muchas variaciones. En ese momento se me ocurrió otra idea. Es que Denzel ya aunque supongo que sí, ese fuera el caso, ¿tampoco lo sabrías?» Dottie arrugó la blanca frente con gesto pensativo. «No lo sé. Nunca se me ha ocurrido preguntárselo. He dado por sentado que, bueno, tengo hermanos y sé que lo han hecho, porque hablan de ello con sus amigos. Me refiero a que lo han hecho con rameras. Supongo que creía que todos los hombres, pero ahora que lo pienso, supongo que Denzel no acudiría a una prostituta. ¿O crees que sí?» Frunció un poco el ceño, aunque no parecía muy preocupada por la cuestión. Como era lógico, en el círculo social de los Grey se aceptaba que los hombres, o por lo menos los soldados, procedían de ese modo. Mientras recordaba vívidamente mi noche de bodas y mi perplejidad al descubrir que mi flamante esposo era virgen, intenté ganar un poco de tiempo. Es probable que no. En fin, teniendo en cuenta que es médico, sin duda conoce el mecanismo básico. Pero hay mucho más que eso. A Dottie se le iluminaron los ojos cuando se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en las rodillas. Me imagino, ¿viste? Cuéntamelo. Como si fuera clara de huevo mezclada con unas gotitas de algalia. En teoría es muy bueno para la piel, aunque para ser sincera, estaba diciendo yo cuando oí voces justo delante de la tienda. Rachel e Ian habían regresado. Estaban ruborizados y parecían muy felices, como si hubieran dedicado las últimas horas a hacer la clase de cosas acerca de las cuales yo había estado instruyendo a Dottie.
Me di cuenta de que Dottie miraba de reojo a Rachel y luego se fijaba en los calzones de Ian. Se ruborizó un poco más. Rachel ni siquiera lo advirtió, ya que había concentrado toda la atención en la señora Peabody. Bueno, en realidad todo el mundo se había centrado en la señora Peabody, pues era imposible fijarse en nada más. Rachel frunció el ceño, mirando aún a la mujer en posición de cúbito supino, y luego me miró a mí. ¿Dónde está Denzel? Buena pregunta. Se ha marchado hará un cuarto de hora en busca de agua, pero hay cerveza, si tenéis sed, señalé la jarra olvidada. Ian le sirvió una taza a Rachel, esperó a que se la bebiera y luego volvió a tomarla para él. Tenía la mirada fija en la señora Peabody, que estaba emitiendo una variada gama de sonidos, aunque seguía fuera de combate. «¿El tío Jamie sabe dónde estás, tía?», me preguntó. «Te estaba buscando hace un momento. Ha dicho que te había encontrado un lugar seguro para dormir, pero que te habías escapado. ¡Otra vez!», añadió con una amplia sonrisa. «Ah», dije, «entonces por esta noche ¿ya ha terminado con los generales?». «Sí». Quería ir a conocer a algunos de los capitanes de la milicia que están bajo sus órdenes, pero la mayoría se había acostado. Así que ha ido a reunirse contigo en casa de los Chenoweth. La señora Chenoweth se ha quedado de piedra al ver que no estabas», añadió con delicadeza. «Solo he salido a tomar un poco de aire», dije, poniéndome a la defensiva, pero luego señalé a la paciente que yacía en el suelo y había empezado a roncar de manera rítmica. También tenía mejor color, lo cual resultaba alentador. ¿Crees que Jamie está enfadado?». Tanto Rachel como Ian se echaron a reír al escuchar mi pregunta. «No, tía», aseguró Ian, «pero está muerto de cansancio y te desea ardientemente». «Oh, ¿ha pedido él que me digáis eso?». «No, con esas palabras exactas no», afirmó Rachel, pero estaba claro lo que quería decir. Se volvió hacia Ian y le apretó un poco el brazo. «¿Te importaría ir a buscar a Denny, Ian?». «Claire no puede dejar sola a esta mujer, ¿verdad?», preguntó mientras me observaba con una ceja arqueada. «De momento no», respondí. «No parece que vaya a ponerse de parto en breve», añadí mientras cruzaba los dedos por si acaso. «Pero en su estado no podemos dejarla sola». «Ya, desde luego». Ian bostezó de repente, abriendo mucho la boca, pero enseguida recobró la compostura. «Si me encuentro con el tío Jamie, le diré que estás aquí, tía». Se marchó y Rachel sirvió más cerveza, que me ofreció. Estaba a temperatura ambiente, y la temperatura de la estancia no era lo que se dice fresca, pero tenía un fuerte y agradable sabor amargo. Hasta ese momento, ni se me había ocurrido pensar en lo cansada que estaba, pero la cerveza me revivió. Tras comprobar el pulso y la respiración de la señora Peabody, Dottie apoyó con cuidado una mano en el abultado vientre de la preñada. «¿Has atendido antes algún parto, cuñada?», le preguntó Dottie a Rachel, tratando de imitar su lenguaje sencillo. «Varios», respondió Rachel, mientras se acuclillaba junto a la señora Peabody, «pero este parece un poco distinto». «¿Es que has sufrido algo?» «Oh», exclamó, al percibir el tufo a cerveza. Se apartó tosiendo. «Ya veo». La señora Peabody dejó escapar un quejido y las tres tensamos el cuerpo. Me limpié la mano con el delantal, por si acaso. La mujer, sin embargo, volvió a relajarse enseguida y tras varios minutos de silencio contemplativo, por si la señora Peabody se quejaba de nuevo, Dottie respiró hondo. La amiga Claire, quiero decir, me estaba contando unas cosas muy interesantes sobre lo que una debe esperar en una noche de bodas. Rachel la observó con interés. «Pues a mí tampoco me vendría mal unas cuantas instrucciones.
Sé dónde se meten las partes, porque la he visto meterse ahí bastantes veces. Pero, ¿que lo has visto? Dottie la miró con unos ojos como platos y Rachel se echó a reír. Pues sí, pero Ian me ha dicho que él es mucho más diestro que un toro o un macho cabrío, y me temo que mis conocimientos se limitan al mundo animal. Frunció apenas el ceño. La mujer que me cuidó después de que murieran mis padres cumplió su deber de informarme acerca de mis obligaciones como mujer, pero en cuanto a instrucciones, solo me dio las siguientes. Ábrete de piernas, muchacha, aprieta los dientes y déjale que lo haga. ¿Qué tal? Me senté de nuevo en el cajón de embalaje y a continuación me desperecé para desentumecer la espalda, reprimiendo un quejido. A saber cuánto tardaría Ian en encontrar a Jamie en mitad de aquella horda de gente, esperaba que, por un lado, que a Denny no le hubieran atizado en la cabeza y que tampoco le hubiera pisado una mula. Sírveme otra taza de cerveza, ¿quieres? Y bebed un poco vosotras también. Me temo que lo vamos a necesitar. Y si en algún instante empieza a decir, ¡oh Dios!, les aconsejé, intentad recordar bien lo que estabais haciendo para poder hacerlo de nuevo la próxima vez. Clarita siempre lista. Rachel se echó a reír, pero Dottie frunció un poco el ceño y se puso ligeramente visca. ¿Creéis que Denny nombraría a Dios en vano, aunque fuera en un momento así? Yo lo he oído hacerlo sin mediar tanta provocación, dijo Rachel, tranquilizándola, mientras se tapaba la boca con el dorso de la mano para contener un eructo. Intenta ser perfecto cuando está contigo, ¿sabes? Por miedo a que cambies de idea. ¿Ah, sí?, preguntó Dottie, que parecía sorprendida, pero también satisfecha. Oh, pero eso es imposible, ¿sabes? ¿Debo decírselo? No. Hasta que diga, ¡oh Dios!, estando contigo, señaló Rachel, que apenas podía contener la risa. Yo no me preocuparía tanto, intervine. Cuando un hombre dice, ¡oh Dios!, en esas circunstancias casi siempre lo dice como una plegaria. Dottie, muy atenta, frunció el rubio ceño. ¿Una plegaria desesperada o de agradecimiento? Bueno, eso te lo dejo a tu elección, respondí, conteniendo un discreto eructo. Las voces masculinas que se acercaban a la tienda nos hicieron contemplar, algo cohibidas, la jarra vacía de cerveza. Nos sentamos muy erguidas y nos arreglamos un poco como pudimos el pelo, pero lo cierto fue que ninguno de los caballeros que entraron en la tienda estaban en condiciones de arrojar la primera piedra. Ian había encontrado a Denzel y a Jamie, y en algún punto del camino se habían procurado un compañero bajito y fornido, que lucía un sombrero de 3 picos y el pelo recogido en una trenza. Los 4 estaban muy rojos, y si bien no se tambaleaban, llegaban envueltos en un claro tufillo de cebada fermentada. «¡Ah, estás ahí, Sassenach!», exclamó Jamie, a quien se le iluminó aún más el rostro al verme, cosa que me produjo cierto placer. «¿Estás? ¿Y esa quién es?». Estaba avanzando en mi dirección al tiempo que se me tendían las manos, pero se detuvo en seco al ver a la señora Peabody, que dormía con los brazos extendidos y la boca bien abierta. «Es la mujer de la que te he hablado, tío Jamie». Ella tampoco se tambaleaba, pero sí se balanceaba un poco, por lo que se agarró del palo de la tienda para no caerse. «Este es Hemp», señaló con la mano libre al caballero del sombrero de 3 picos. «Es su esposa». «Ah, sí, ya veo»,
dije mientras Ian rodeaba con cuidado la figura yacente de la señora Peabody. «No está muerta, ¿verdad?», preguntó. «No», respondí. «Creo que me habría dado cuenta». Tal vez Ian estuviera un poco ebrio, pero aún así captó el dudoso énfasis que yo había puesto en la palabra creo. Se arrodilló junto a ella y le puso una mano delante de la boca. «¿Qué va? Solo está borracha», repuso alegremente. «¿Necesita usted ayuda para llevarla a casa, señor Peabody?» «Mejor que le presten una carretilla», le susurró Dottie a Rachel junto a mi lado. Por suerte nadie la oyó. «Eso sería muy amable de su parte, señor». Era curioso, pero el señor Peabody parecía el único sobrio del grupo. Se arrodilló y con dulzura le apartó de la frente el pelo empapado a su esposa. «Lulú, despierta, cariño, es hora de ir a casa». Para mi sorpresa, la mujer abrió los ojos y tras parpadear varias veces aturdida, pareció fijar la mirada en su esposo. «Así que estás ahí, Simón», repuso, y después de dedicarle una arrobada sonrisa, volvió a quedarse profundamente dormida. Jamie se puso en pie, despacio, y me pareció oír cómo le iban crujiendo los huesos de la espalda. Seguía estando muy rojo y sonreía sin parar, pero Ian tenía razón. Jamie estaba muerto de cansancio. Me fijé en las profundas arrugas de fatiga que le cruzaban el rostro y en las mejillas hundidas. Ian también se fijó. «La tía Claire tendría que acostarse ya, tío Jamie», dijo mientras le apretaba el brazo a Jamie y me dirigía a mí una mirada significativa. «Ha sido una noche muy larga para ella. Llévatela, ¿quieres? Den y yo ayudaremos al señor Peabody». Jamie le dedicó una mirada severa a su sobrino, la misma que luego me dedicó a mí, pero yo bostecé como una niña obediente, abriendo la boca bastante como para que me crujiera la mandíbula. No era que tuviera que esforzarme mucho, y tras lanzar una última mirada a la señora Peabody, para asegurarme de que ni estaba muriendo ni estaba de parto, le cogí el brazo a Jamie y lo arrastré con decisión al exterior de la tienda, mientras saludaba con la mano a modo de despedida. Una vez fuera, los dos respiramos hondo el aire fresco, suspiramos al unísono y por último nos echamos a reír. La verdad es que sí, que ha sido una noche muy larga, ¿no crees? Apoyé la frente en su pecho y le rodeé el cuerpo con los brazos, para después acariciarle muy despacio por encima de la casaca las vértebras. ¿Qué ha ocurrido? Jamie suspiró de nuevo y me besó la cabeza. Estoy al mando de 10 compañías de la milicia, desde Pensilvania hasta New Jersey. El marqués está al mando de 1000 hombres, incluidos los míos, y además tiene a su cargo la elaboración de un plan para darle una buena patada en el culo al ejército británico. Parece divertido. El alboroto del campamento había disminuido de forma considerable, pero en la atmósfera viciada aún se percibía la energía de muchos hombres que seguían despiertos o tenían un sueño inquieto. Me pareció detectar esa misma clase de energía expectante en Jamie, a pesar de que se notaba que estaba cansado. «Pues entonces tiene que dormir», dije. Me estrechó con más fuerza y con la mano libre empezó a acariciarme la espalda muy despacio. Había dejado el delantal en la tienda y llevaba la capa doblada sobre el brazo. En cuanto a la fina muselina de mi combinación, era como si no existiese. «¡Oh, Dios!», exclamó mientras me cogía el trasero con una mano grande y cálida, presa de un repentino impulso. «Te necesito, Sassenach, te necesito con todas mis fuerzas». La tela de la combinación era tan fina por delante como por detrás, por lo que a través de ella noté los botones de su chaleco y unas cuantas cosas más. Me deseaba ardientemente. No había ninguna duda. «¿No te importa hacerlo en una cripta que huele a pis?»,
Le pregunté, mientras pensaba en la habitación de los Chenoweth. Te he tomado en sitios peores, Asenath. Antes de que tuviera tiempo de decir nombra 3, la puerta de la tela de la tienda se abrió para dejar paso a una pequeña comitiva, formada por Denzel, Dottie, Rachel e Ian. Cada pareja sujetaba uno de los extremos de la tela de la lona en la que yacía la figura protuberante de la señora Peabody. El señor Peabody, quinqué en mano, iba a la cabeza. Jamie y yo estábamos en la penumbra, por lo que pasaron frente a nosotros sin vernos. Las chicas se reían cada vez que tropezaban, los hombres gruñían por el esfuerzo, y el señor Peabody los animaba a todos mientras avanzaba con esfuerzo entre la oscuridad, sin duda hacia la morada de los Peabody. La tienda estaba justo detrás de nosotros, oscura e invitadoramente vacía. ¿Sí? ¡Oh, sí! Los camilleros se habían llevado el quinqué, y la luna, que ya empezaba a ocultarse, era apenas una línea sobre el horizonte. En el interior de la tienda reinaba una negrura suave y polvorienta. Se alzaba a nuestro alrededor como una especie de nube que desprendía un intenso olor a alcohol, mezclado con el hedor más débil del vómito. Recordaba en detalle dónde estaban las cosas, de modo que conseguimos colocar juntos 4 cajones de embalaje. Extendí sobre ellos mi capa, mientras Jamie se quitaba la casaca y el chaleco, y nos tendimos precariamente en aquella oscuridad que olía a cerveza. ¿Cuánto tiempo cree que tenemos?, le pregunté, mientras le desabrochaba la bragueta. Palpé su miembro cálido y duro y con la piel tan suave como seda. Es suficiente, contestó él, muy despacio, pese a que, según había dicho, no podía esperar. Me acarició un pezón con el pulgar. No tengas prisa, Asenath, continuó. No sabemos cuándo se nos volverá a presentar la oportunidad. Me besó poco a poco y percibí en su boca el sabor del queso roquefort y del oporto. Allí, dentro de la tienda, también fui consciente de la energía del campamento, que nos recorrió por dentro como si fuera la cuerda de un violín tensa al máximo. Puede que no tenga tiempo para hacer que grites, Asenath, me susurró al oído, pero al menos tendré tiempo para hacerte gemir, ¿no? Bueno, es posible, aún falta bastante para el amanecer, ¿verdad? Ya fuera por la cerveza y las lecciones prematrimoniales, por la hora tardía y el atractivo de hacerlo a escondidas, o tan solo por Jamie y nuestra cada vez mayor necesidad de alejarnos del mundo y conocernos solo el uno al otro. Lo cierto era que sí tenía tiempo y de sobra. Oh Dios, dijo al final mientras se dejaba caer despacio sobre mí. Noté en las costillas los latidos desbocados de su corazón. ¡Oh, Dios! Y entonces sentí mi propio latido en las manos, en los huesos y en el centro mismo de mi cuerpo. Pero no pude reaccionar más que con un elocuente y débil ¡oh! Sin embargo, al cabo de un instante, me recobré lo suficiente como para acariciarle el pelo. Volveremos pronto a casa, le susurré, y entonces tendremos todo el tiempo del mundo. Jamie me respondió con un ruidito escocés que quería ser afirmativo, y nos quedamos allí un poco más. No deseábamos separarnos ni vestirnos, aunque los cajones de embalaje resultaban muy duros y las probabilidades de que nos sorprendieran aumentaban a cada minuto que pasaba. Al final, Jamie se movió, pero no para ponerse en pie. ¡Oh, Dios!, exclamó despacio, aunque utilizando otro tono, 300 hombres, y me estrechó con más fuerza. Mamita, este Jamie siempre nos deja calenchos. Bueno, ahora voy a leer
el capítulo 56 de mi querido Williams, Papista apestoso. El sol aún no se había elevado por encima del horizonte, pero el parque de caballos parecía un hormiguero. Estaba repleto de mozos, transportistas y herradores que correteaban de un lado para el otro bajo aquella extraña luz rosada, al son de cientos de mandíbulas que masticaban con entusiasmo. William cogió el casco de su caballo, Zaino, y extendió una mano en dirección al limpiacascos que su nuevo mozo, un muchacho menudo y nervioso, sostenía junto al pecho. «Bueno, ven aquí, Sir», dijo en tono paciente. «Te voy a enseñar cómo se hace. No tiene ningún secreto». «Sí, señor». Zebedee Sheffer se acercó unos centímetros, desviando la mirada del casco a la enorme mole que era el caballo. A Sheffer no le gustaban los caballos y, sobre todo, no le gustaba Visigoth. William pensó que con toda probabilidad Seth tampoco sabía que era un visigodo. «Muy bien, ¿ves esto?», de un golpecito con el limpiacascos en una sombra oscura. La punta de una piedrecita que se le había quedado atrapada durante la noche bajo la curva de la herradura es pequeña, prosiguió, pero es como si a ti se te hubiera metido una piedrecita en el zapato. Si no se la quitamos, irá cojo. Mira, no está muy pegada. ¿Quieres probar tú? No, señor, respondió Seth con sinceridad. Zebedee era oriundo de la costa de Maryland. Sabía mucho de ostras, botes y pescado, no de caballos. «No te va a hacer ningún daño», repuso William, un tono impaciente. Había dedicado el día a recorrer las columnas, como mínimo una docena de veces, llevando despachos de un lado al otro y recogiendo informes. Sus dos caballos necesitaban cuidados, pero su mozo habitual, Colenso Barawanat, estaba en cama con fiebre y no había tenido tiempo de conseguir otro sirviente. «Sí que me lo hará, señor», añadió casi enseguida. «¿Ve esto?», extendió un escuálido brazo en el que se apreciaba lo que a todas luces parecía una mordedura infectada. William contuvo el deseo de preguntarle al muchacho qué demonios le había hecho el caballo. En general, Visigoth no tenía mal temperamento, pero sí podía resultarle irritable a Seth, que era un chico tan nervioso e inquieto que sacaba de quicio a cualquiera, más a un animal cansado y hambriento. «Muy bien», acordó William suspirando, al tiempo que quitaba la piedrecita con un rápido movimiento. «Mejor, ¿verdad?», le dije al caballo. Le puso una mano por la pata y luego le dio una palmadita en el flanco. Se palpó el bolsillo y sacó un manojo de zanahorias, algo mustias. Se las había comprado la noche anterior a una granjera que había llegado al campamento cargado de cestos de verduras, que colgaban de una percha que llevaba un equilibrio sobre los anchos hombros. «Toma, hazte su amigo», propuso al tiempo que le tendía una zanahoria a Seth. «Acércasela con la mano extendida». Sin embargo, antes de que el muchacho pudiera acercarle aquella metafórica rama de olivo, el caballo bajó la cabeza, se la arrebató de entre los dedos y la mordió ruidosamente con sus dientes amarillos. El joven Sheffer lanzó un breve y agudo chillido y retrocedió varios pasos, tras lo cual tropezó con un cubo y cayó de culo al suelo. Dividido entre el enfado y la indecorosa necesidad de echarse a reír, William contuvo ambos y fue a recoger al mozo entre una pila de estiércol. «Vamos a hacer una cosa», comentó mientras le sacudía con energía el polvo al chico. «Comprueba que todas mis pertenencias estén en la carreta. Ve a ver a Colenso, si necesita algo, y asegúrate de que esta noche yo tenga que llevarme a la boca».
Ya le pediré al mozo de Shutterland que se ocupe de los caballos. Seth se relajó aliviado. Gracias, señor, y vete a ver a alguno de los médicos para que te eche un vistazo a ese brazo, le dijo William al muchacho cuando éste ya se alejaba, por lo que tuvo que gritar para que pudiera oírlo por encima de rebuznos y relinchos. El muchacho se encogió de hombros y echó a andar más rápido, fingiendo de que no había oído nada. William ensilló a Gott, siempre lo hacía, porque no se fiaba lo suficientemente de nadie como para fiarle un arnés de que dependía su vida. Luego lo dejó junto a su otro caballo, Madras, y se fue en busca del mozo de Lord Shutterland. A pesar del ajetreo, no tuvo problemas en localizar su cuadra. Shutterland tenía 10 caballos, todos ellos soberbios, ejemplares de, como mínimo, 16 palmos, y no menos de 12 mozos que cuidaban de ellos. William estaba acabado de negociar con uno de esos mozos precisamente cuando distinguió entre la multitud un rostro que le resultaba familiar. «¡Mierda!», dijo entre dientes. Sin embargo, el capitán Richardson también lo había visto y se acercaba con una cordial sonrisa. «Capitán Lawrence...» Sassenach. «Para servirlo, señor, a sus pies, señor», repuso William con tanta educación como pudo. «¿Qué querrá ahora este sabandija?», se preguntó. Tampoco era que Richardson fuera una sabandija, o no necesariamente, a pesar de las advertencias de Randall. Tal vez la sabandija fuera el propio Randall. Pero sí que era cierto que además de guardarle rencor a Richardson por motivos personales, también se lo guardaba de parte de su madre Claire. Al pensar en ella, sintió una inesperada punzada de dolor que trató de ignorar. Ella no tenía la culpa de todo aquello. «Me sorprende verlo por aquí, su señoría», afirmó Richardson, mientras echaba un vistazo al bullicioso campamento. El sol ya había salido y salpicaba de dorados rayos la nube de polvo que se levantaba del áspero pelaje de las mulas. «Pertenece usted al ejército de la convención, ¿verdad?». «Así es», respondió William con frialdad. Richardson ya estaba al corriente de ello. William sintió la necesidad de defenderse, aunque no sabía muy bien de qué. «No puedo combatir». Separó ligeramente los brazos. «Como puede ver, ni siquiera llevo armas». Indicó con un gesto educado que lo necesitaban con urgencia en otro sitio, pero Richardson se quedó donde estaba con una sonrisa en su ordinario rostro. Tan ordinario que, sin duda, ni su propia madre podría haberlo reconocido en mitad de una multitud, de no ser por el gran lunar marrón que tenía a un lado de la barbilla. «Ah, desde luego», dijo, al tiempo que se acercaba y bajaba un poco la voz. «Si es así, me pregunto si...» «No», contestó William tajantemente. «Soy uno de los ayudas del campo del general Clinton y no puedo abandonar mis obligaciones. Discúlpeme usted, señor, pero me están esperando». Dio la vuelta y se alejó, con el corazón desbocado, para darse cuenta un poco más tarde de que había dejado atrás su caballo. Richardson seguía aún en el extremo más alejado del parque de caballos, hablando con un mozo que en ese momento estaba retirando las estacas conforme se enrollaba la cuerda en torno a un hombro. El número de caballos y mulas disminuía a toda prisa, pero aún quedaban los suficientes animales cerca de Visigoth como para que William se acercara a escondidas y fingiera que estaba preparando sus alforjas. Permaneció allí, con la cabeza inclinada, para ocultar el rostro hasta que Richardson se marchó. La conversación le había dejado en la mente una inquietante imagen de su otrora madrastra, tal y como la había visto la última vez, despeinada y en deshabillé, pero con una expresión radiante que nunca antes, hasta entonces, le había conocido. Como era lógico, ya no podía considerarla su madrastra. Una lástima, porque le caía bien. Al poco tiempo, sin embargo, se le ocurrió que Claire, ahora de apellido Fraser, seguía siendo su madrastra,
pero como esposa de un padre diferente. ¡Maldición! Apretó los dientes mientras buscaba la cantimplora en las alforjas. Ahora que el malnacido escocés había regresado de su tumba submarina para confundirlo todo y a todos, ¿por qué no se había ahogado para no regresar jamás? No regresar jamás. Es usted un papista apestoso y su nombre de pila es James. Se quedó inmóvil, como si le hubieran disparado por la espalda. Vaya si lo recordaba. Las cuadras de Hellwater, el cálido olor de los caballos y del salvado, el picor de las ramitas de paja que se le enganchaban en las medias, fríos suelos de piedra. Había estado llorando. ¿Por qué? Lo único que recordaba era un enorme sentimiento de desolación, de impotencia absoluta, el fin del mundo. Mac se iba. Respiró hondo, muy despacio, y se apretó los labios. Mac. La palabra no llegó acompañada de ningún rostro. Ya no recordaba qué aspecto tenía Mac. Era muy agradable, eso era todo lo que sabía. Mucho más alto que el abuelo, o que cualquiera de los lacayos o los otros mozos. Seguridad. Una sensación constante de felicidad, como una manta suave y gastada. ¡Mierda!, susurró, cerrando los ojos al mismo tiempo. ¿También esa felicidad había sido mentira? En aquella época era demasiado joven para distinguir entre la deferencia de un mozo hacia su joven amo y la verdadera generosidad. Pero «Es usted un papista apestoso», susurró, y contuvo la respiración para reprimir lo que podría haber sido un sollozo. «Y su nombre de pila es James». Era el único nombre que tenía derecho a darle. Se dio cuenta de que tenía los nudillos clavados en el pecho, junto a la gola, pero no era la seguridad de la gola lo que buscaba. Era la de las minúsculas cuentas del sencillo rosario de madera que llevaba colgado en el cuello, desde hacía años, oculto bajo la camisa para que nadie lo viera. El rosario que Mac le había dado, junto con su nombre. Los ojos se le llenaron de lágrimas, con una rapidez que incluso a él lo sorprendió. «Te marchaste, me abandonaste. ¡Mierda!», exclamó. Y descargó el puño con tanta fuerza sobre la alforja que el caballo resopló y dio un respingo. Notó en el brazo un abrasador latigazo de dolor que hizo que olvidara todo lo demás. Bueno, terminamos con este capítulo. Bueno, me hizo recordar algunas cosas. Espero que les haya gustado la lectura, que todas se encuentren bien y les quiero saludos a mis chicas de Freedom and Whiskey, que ya nos vamos a juntar, chicas, se los prometo. Que no nos estuvimos viendo desde hace mucho tiempo. Cuídense mucho, aunque estén vacunadas, y Esliante, vamos a tomar el sorbito de whisky y cuídense y las quiero mucho. Salud para el grupo. Gracias, chicas, por escucharme. Las quiero. Un beso grande. Nos estamos viendo. Gracias.